Uno, Shabbat Shalom. Muy bien, Javerín, bienvenidos a este espacio de estudio que es un poco más, digamos, recogido, por decirlo así, porque bueno, es importante compartir en pantalla, cosa que hasta ahora para hacerlo en YouTube necesito hacer algunas mejoras técnicas, pero bueno, no hay afán, de momento lo hemos estado haciendo así y ya iremos mejorando poco a poco, ¿no? Porque la idea es que esta pantalla que ustedes ven aquí la pudiera compartir en YouTube. Sé que hay las formas, pero faltan algunas cuestiones que ya estaremos arreglando. Muy bien, hoy vamos a continuar con el estudio de las 613 mitzvot. En la mitzvah número 21, acuérdense que estamos en la sección de advertencias de lo que es no harás, lo que se llamarían las prohibiciones. Y vamos a empezar con la número 21. Esta es la advertencia por la cual se ha sido advertido acerca de la persona que recibe la persuasión para que no guarde silencio de aquel que le enseña o lo que tiene que ver con lo que está transmitiéndole el persuasor. Acuérdense que esta palabra la dije la última vez y había que corregirla, ya la hemos aprendido, es persuasor. Y es una obligación, digamos, denunciar lo que le sea conocido o de lo que venga relativo a él para que se dé cumplimiento a la sentencia o a la reprensión. Es importante el concepto de castigo y esto ya lo hablaremos de pronto en otra ocasión, pero vamos a hacer un pequeño comentario. Y es que tenemos que recordar que cuando hablamos de castigo estamos hablando de justamente el tratamiento que se tiene para aquel que es considerado parte del pueblo. Un segundo que hay micrófonos que se están abriendo, tengan mucho cuidado por favor, porque luego me voy a tener que estar deteniendo a silenciar los micrófonos, así que cuidado con las pantallas táctiles y todo esto. Muy bien, entonces les decía que el castigo es un tratamiento todavía para el que es hijo, por eso a veces hemos hablado de reprensión más que de castigo, lo he dicho en alguna ocasión, porque es que por eso el apóstol Pablo decía, si se os deja sin castigo, sin reprensión, entonces serías considerado bastardo, o sea, alguien que no es hijo, en lugar de lo que debería ser el estatus de hijo como tal. Entonces, la base de este mandamiento es Deuteronomio 13:9. Deuteronomio 13:9, vamos a buscarlo aquí rápidamente para leerlo, que igual está contenido en lo que ya veníamos leyendo la semana pasada. Pero bueno, vamos a fijarnos aquí específicamente lo que dice. Loto velo, dice, no tendrás gusto o no aceptarás lo que él te proponga. Velotish my love, no lo escucharás. Velotajos einja alav, no se compadecerá tu ojo por él. Velotajmol, no tendrás lástima por él. Y luego dice, velotejase alav, no lo cubrirás, dice literalmente, velot hase alav, no lo cubrirás. O sea, es importante como dice, no gustarás, quiere decir que no tienes que mostrar gusto o complacencia por lo que te está diciendo. No escucharlo implica no obedecerlo. O sea, que aunque te esté amenazando inclusive. Luego dice, lotajos, quiere decir que no se compadecerá tu ojo si es que de pronto ya lo ves que está descubierto o está a punto de ser descubierto, está en esa persona en situación vulnerable, entonces no se compadecerá tu ojo, no tendrás lástima y no lo cubrirás. Son 5 ordenanzas en una que tenemos aquí. No te no te vas a hacer cómplice, no le vas a hacer la tapa, como dicen por allí, porque eso no se llama amor ni amistad. Ya saben que en el mundo básicamente calibran el amor y la amistad en función de cuán cómplice eres o cuán asociado eres para tapar generalmente lo malo, porque eso es lo que se trata de tapar siempre. Las cosas buenas no se suelen tapar. Entonces, por eso este mandamiento tiene relación con el onesh, que es la reprensión. Si tú le omites a la reprensión a una persona, esta persona tal vez nunca aprenda y por el contrario no solamente se verá afectada esa propia persona que está en el error, que está en el pecado, sino también a todos los que de ahí en adelante, digamos, empiecen a relacionarse con esa persona, ¿no? Entonces, es importante mantener esta alerta acerca de no cubrirlo, no tolerarlo, no taparlo. Muy bien.
Esto está implicado, como dice aquí, es la autorización que tienes de no guardar silencio. Es una orden de no guardar silencio. Bien, ya eso viene derivado de la mitzvah anterior, la que habíamos estudiado previamente. Silenciar el micrófono. A ver, Javerín, les vuelvo a agradecer una vez más, por favor, porque esto, repito, ya porque tengo experiencia manejando el Zoom, pero les agradezco que tengamos mucho cuidado con los micrófonos para que no se dañe la grabación después, porque puede estar hablando y luego no se entiende. Es un poco complicado. Muy bien, vamos con la mitzvah número 22. Esta es la advertencia por la cual se nos ha advertido de que justamente no disfrutemos de lo que sean joyas con las cuales se ha adornado la Avodah Zarah. Recuerden que la Avodah Zarah es la palabra que hemos usado para el servicio de culto extraño, que es mucho más allá o más grande que la idolatría, porque idolatría se reduce al ídolo. Y cuando decimos Avodah Zarah, estamos hablando de cosas que puede ser que inclusive no parezcan un ídolo, no parezcan una deidad, parezcan inofensivos. Entonces, no se puede sacar provecho, ya esto está implícito en alguna otra cuestión, en algún otro mandamiento. No se puede pensar, por ejemplo, que robarle una joya en término de burla, por ejemplo, a una deidad de estas es algo de lo cual te puedas enorgullecer. No, ni siquiera eso, ni siquiera buscando perjudicar a ese muñeco o a esa cuestión se puede pretender obtener ningún beneficio. Entonces, la base de esta mitzvah está en Deuteronomio 7:25. Vamos a volver aquí una vez más. Deuteronomio 7 y vamos al verso 25 que dice así. Psilei Eloheihem tisrefum baesh. Dice, las esculturas de las deidades de ellos las incinerarás en fuego. Habla de tisrefu baesh. Esta es una palabra muy fuerte porque habla de calcinar. Luego dice, lo tahmot kesef bezahav aleihem. No codiciarás. Fíjense que esto es interesante, este verbo, lo vuelvo a enfatizar, que en alguna ocasión lo he dicho. Este es el mismo verbo que aparece en la Aseret HaDivrot, en las 10 juramentos, conocido famosamente como los 10 mandamientos. Y fíjense que dice aquí lo tahmod. Este verbo originalmente significa ver atractivo algo, verlo atractivo. Esto es importante que lo recalquemos porque digamos que se ha traducido como no codiciarás. Bueno, no es que esté mal, pero diría que le hace falta agregar este punto de no ver atractivo. O sea, esto es impresionante. Así que el mandamiento, cuando dice no verás atractiva a la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su... Claro, ¿a qué se refiere? A que comiences a darle un tratamiento como muy especial, oye, qué bonita es tu esposa, oye, qué la cuestión, digamos, en esas terminologías, porque simplemente no va bien, ¿sabes? Empezar de pronto a querer, desear, o si yo tuviera tal cosa, o si yo tuviera tal cuestión. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, con las palabras que usamos a veces, porque se pueden presentar, digamos, cuestiones que van más allá. Así que esto es importantísimo y se lo está diciendo sobre todo al varón, ¿no? No quiero decir que la mujer está excluida, pero que por alguna razón ya hemos dicho que en la Torah hay ciertos énfasis según, digamos, el que la persona esté más proclive, pero es una observancia general, claro está. Luego dice, no tendrás atractivo lo que sea plata u oro que esté sobre ellos, ¿de acuerdo? Belakachtaleja pentivakeshbo. O sea, no sea que tomes para ti y no sea que esto te sea a ti una trampa. Quito avat Hashem Eloheija, porque esto es abominación de Hashem, o sea, cosa abominable por Hashem, tu Elohim, esa cuestión. Esto es importante. Entonces, saber que ante todo se trata de Hashem, no de mi parecer personal, porque eso también nos causa muchísimo tropiezo, ¿no? Normalmente las personas dicen, pero es que a mí no me parece. Bueno, es que no se trata de que te parezca o no te parezca, se trata de que, como dice ahí, sepas y te baste que es cosa abominable por Hashem,
cosa abominable para Hashem, tal cuestión. Así que es mejor, repito, no recibir cuestiones que sean hechas de ninguna manera que provengan de la idolatría, ni por amistad, ni por confianza. Por eso es muy importante estar muy apercibidos. Y yo creo que debo ir a la raíz de todo esto. Yo se lo decía a mi sobrina, que creo que está aquí presente, y ella me podrá decir aquí en público si es así o no. Yo siempre le decía, tienes que en todo tiempo, en todo lugar, dejar claro que eres creyente. ¿Y qué implica? No, no solamente decir yo soy creyente, no, sino que se ve reflejado en tu conducta, porque eso facilita mucho las cuestiones. Ya las mismas personas cuando te ven diciéndolo y te ven coherente, ya se abstienen inclusive de ofrecerte cosas o por lo menos te preguntan. Yo prefiero todas las veces que me pregunten, como alguna vez pasó exageradamente, que bueno, me tocó un poco de paciencia, ¿no? Porque yo estaba en una fila de comidas, llevaba los tzitzit, se dio el tema de la conversación, le expliqué un poco y luego me andaba preguntando, ¿y ustedes toman agua? O sea, a ver, que yo me hubiera podido sentir un poco como ridiculizado, ¿no? Pero preferí hacerme el tonto, el ignorante, bueno, el muy cándido. Dice, no, sí, claro, ¿cómo no? Tomamos agua, claro que sí. Y le seguí la conversa. Ay, ¿toman jugo de naranja? Sí, también tomamos jugo de naranja. Y prefiero, vamos, así, que no sea que vengan y me ofrezcan por ignorancia o porque no se note cosas que de pronto tenga yo que llegar a decir, oye, es que no puedo comer esto, porque claro, ya luego el desafío va a ser mayor. Seguramente para algunas personas la confianza, la amistad a veces pesa mucho y con esto quiere decir precisamente que debemos nosotros establecer o calibrar el nivel de amistad que vamos a tener con las personas incrédulas. ¿Ok? Esto es muy importante, el nivel de amistad, los grados de amistad, porque ya lo mencionaba también en uno de los estudios hace poco, ¿no? No puede ser que tengamos, a ver, una entrañabilísima amistad con una persona incrédula de tal modo, ojo, de tal modo que luego esa persona incrédula no sepa qué es lo que creemos, no sepa qué es lo que comemos o qué es lo que tenemos prohibido o no prohibido. No puede ser. O sea, si tan amigo es o le vas a considerar, hombre, yo creo que lo más lógico es que esté más enterado que cualquiera y que lo respete, porque si no, pues no vamos a ninguna parte. Y eso ha tenido mucho que ver también algo que ya después en otro momento tal vez les comente con bueno, algunos hermanos que caminan en el movimiento mesiánico, raíces hebreas, y por estos excesos de amistad han participado de cosas que personalmente considero que fue un error que hayan participado. Y claro, se los tengo que decir, por eso no agrego más, pero no debe pasar. Por eso aprovecho y les comento esta cuestión. Muy bien. Pues ya saben, acuérdense que pueden hacer preguntas en el chat, inclusive pueden levantar la mano si quieren participar de viva voz, porque también que se puede. Así que ahí tienen las opciones. Opción del chat, yo creo que alguien me había escrito por allí, pero no sé por qué razón. Permítame un segundo, no me muestra el chat. Vamos a salir de aquí. Ah, era el audio, ¿no? El audio está fallando. Ah, estaba fallando mi audio, me están diciendo, vaya, no me había enterado. Vamos a ver. Bueno, no es por el sistema, ¿no? Creo que de mi lado estaba funcionando bien. Vale, ok. Ya saben, pueden participar en el chat con preguntas o levantar la mano y en el orden en que vayan figurando pueden participar también si les surge una pregunta, porque claro está que la participación hace lo suyo. En mi cabeza no caben todos los escenarios de la vida y habrá cosas que de pronto pudiera extender, pero en el momento no lo tengo presente y de pronto algunos de ustedes dice, oye, es que me ha pasado esto o lo otro, y bueno, ya ahí lo vamos tratando. Muy bien, vamos a ver entonces la mitzvah número 23. Es la advertencia por la cual se nos ha advertido que no edifiquemos una ciudad apóstata. Bueno, esta es una traducción muy así, un poco rápida. La palabra nidahat se tiene que ver con la que ha sido empujada, pero empujada hacia la idolatría, quiere decir, ¿no? Entonces, por eso mejor prefiero decir
apóstata, pero quiero comentar que justamente la palabra apostasía mm, tiene como punto de partida a alguien que está dentro. Acuérdense que no estamos exentos de esto porque no lo estuvieron los apóstoles. Juan escribió claramente, eran de nosotros, salieron de nosotros, bueno, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, cuando estás, ahora lo que pasa es que aquí también hay que decir que se ha producido con el tiempo una dificultad muy curiosa que voy a tratar de graficar. Permítame un segundo. Em, es una gran pregunta, es un gran tema. A ver, voy a tratar de dibujarlo. Hagamos de cuenta que en una primera etapa estaba la comunidad de creyentes, ¿ok? Comunidad de creyentes en Mashiach, claro está, para ser muy específico. Entonces, claro, en ese momento histórico era muy fácil porque el que se salía de aquí siguiendo algún otro tipo de deseo personal era visto como un apóstata, efectivamente, vamos a colocar aquí apóstata, por eso se habla apostató de la fe, etcétera, y aquí apóstata, vamos a colocar aquí apóstata. Pero claro, ¿qué pasa? Que con el tiempo, los que son apóstatas terminan formando lo que se llama una secta, ¿ok? Toda secta en principio inicia con la apostasía. Vamos a colocar aquí secta y secta. Quiero también compartirles algo que alguna vez, hace muchos años, aprendí por allí de un estudio que se hizo sobre las sectas en el mundo, porque claro está que casi todas las sectas tienen una genética muy parecida y esto préstenle muchísima atención. Las sectas se caracterizan porque te dicen, estadísticamente hablando, ojo, que esto no se lo tomen tan literal, es una estadística, es un número representativo simbólico. Te dicen 4 verdades, pero la quinta es una grandísima mentira. Óigase bien, voy a escribirlo aquí para que todos lo lean. El ADN de las sectas contiene regularmente 4 verdades y una grandísima mentira. Por eso es que todos nosotros, repito, tenemos que estar constantemente siendo examinados. A ver, yo quiero también decir una cosa. Con algunas personas que de pronto he hablado, algunos que me conocen, he comentado, ¿no? Que a veces de pronto he sentido que a mí es el que a veces más me quieren preguntar, más me ponen en cuestiones, ¿vale? No es que me disguste eso, me gusta que me quieran probar todas las cosas porque eso es saludable. Lo que a veces echo en falta o reclamo también es dice, oye, pero es que al otro no le has comentado nada. El otro que te dice grandísimas mentiras, por ejemplo, no te veo cuestionándole igual. Eso es un poco, ¿no? Porque es lo que tú ves. Uno ve, las personas dicen cuestiones que están equivocadas y veo que no hay ningún tipo de esa especie de predisposición, pero también lo entiendo, ¿no? Porque claro, normalmente cuando uno es el que lleva en contracorriente, claro, parece ser que a uno es el que más le toca demostrar, eso también lo entiendo, pero que es importante que no perdamos de vista esto. Por eso les digo que estemos revisando, que estemos constatando, que estemos preguntando, en general, ¿eh? En general, porque esto lo va a ver cualquier persona, esto no está privado ni nada, esto se va a publicar en YouTube y cualquiera lo vaya a ver. Así que no tiene que ser ni siquiera una persona que estudie aquí ni nada, sino que cualquiera que lo sepa y ustedes también lo pueden difundir. Y esto está pasando muchísimo. Es preocupante, ¿sabes? Porque pasa en todos los temas. A veces cuando me han hecho una pregunta a mí, lamento mucho no poder decir sí o no y ya con eso tengo una dificultad. ¿Por qué? Me he dado cuenta que si yo no respondo sí o no a algo, es que ya como que caigo en duda o en descrédito. Eso es impresionante. Es un poco frustrante o desconcertante, ¿sabes? Porque claro, la tecnología, el medio, la presión, muchas cosas nos han influenciado para que queramos respuestas cortas, instantáneas, concisas, directas, pero resulta
que hay tantas cuestiones implicadas que es que a veces no puedo responder un sí o un no, o esto así o esto no. Además, que teniendo en cuenta o tratando de tener en cuenta siempre la repercusión que puede llegar a tener una respuesta que yo diga, hombre, es que precisamente tengo que a veces hasta pensarlo, explicar un montón de cosas de referencia de marco, porque es que me he dado cuenta que a veces las personas son demasiado, algunos son demasiado robóticos. ¿Sabes? Entonces, si yo digo esto, pues no saben distinguir que de pronto es un principio orientativo y no una cuestión como se lo toman a veces. Y claro, toca estar pensando demasiado cuando voy a responder. Entonces, preste muchísima atención a esto. Las sectas contienen regularmente, estadísticamente, proporcionalmente, 4 verdades y una quinta es una grandísima mentira. Y ahora, ¿a dónde va? Otro componente del ADN es que luego viene tienen una etapa de negacionismo y conspiración. ¿Ok? Esto es muy importante porque, claro, cuando tú les pides alguna explicación a estas personas, bueno, simplemente te dicen que todo es conspiración, que lo han cambiado. Ha pasado muchísimo como por ejemplo con el nombre de Dios. O sea, esto es de las cosas que yo creo que todos ya, los que están aquí ya lo han superado y puede ser que se encuentren por ahí todavía con alguna persona que tiene de pensamiento sectario. Vamos a poner, por ejemplo, lo que ha pasado con el nombre de Hashem, Yud-He Vav-He. A ver, te empiezan diciendo las 4 consonantes, una verdad. Te dicen los nombres bien, sí. Te dicen que tienen vocales puestas por los masoretas, sí. Te dicen que eso la pusieron por ahí en el siglo octavo, sí, correcto. Pero luego te dicen, por lo tanto, te estoy demostrando que sí sé de lo que hablo y por lo tanto te voy a decir la quinta. Se dice Yahweh o Yahvé o Yahuwah o Jehová. Y, uy, espérate un segundo. No, 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 así no es. Fíjate tú. Pero entonces te preparan un camino, te van demostrando, te ponen pruebas y luego en aquello último no te dan ninguna prueba. Te lo dicen y tú de repente sufres de esa falacia, digamos, de la autoridad. Eso se llama falacia de autoridad. Cuando una persona se hace de los títulos, se hace de la posición, se hace de los argumentos previos de otras cosas y luego te vende una grandísima mentira y ya tú ni siquiera lo cuestionas. ¿Okay? Entonces, lo del caso del nombre de Dios es típico y muchos se han cerrado porque yo he tenido la mayor cantidad de debates posibles con este tema, que bueno, creo yo que en mi perímetro está limpio de gente que siga con este tema, ¿no? Digo mi perímetro, porque es que vamos, eso costó muchísimo trabajo y seguramente todavía, repito, habrá alguno que siga con el tema, pero cuando lo ya aterrizas, es decir, a ver, muéstrame lógicamente dónde está eso que tú dices, muéstrame los mismos argumentos que me has mostrado por otras cosas, muéstramelo aquí. No me vengas a decir que es conspiración, que los judíos lo han escondido, no me vengas con la idea de que es que esto es hebreo moderno, porque algunos han llegado a eso. No me vengas a decir que es que, bueno, este es el nombre que Jesús reveló. No, no, dime dónde está escrito que lo reveló. A mí me sorprende un argumento estos que dijo, no, es que ahí dice que vino a revelar su nombre a los hombres. Sí, pero ¿dónde quedó escrito? A ver, o muéstrame una grabación, o dónde está esa cadena de continuidad de la cual yo me pueda fiar para decir, oye, es verdad, desde el siglo primero se ha venido teniendo esta pronunciación en este grupo. No, no hay nada, no hay nada. Entonces así ha pasado. Uno de los personajes que he enfrentado indirectamente ha sido el señor Lemías Gordon, porque claro, él utiliza mucho esta autoridad, que de pronto tiene tal o cual título, lo invitan en tal programa. Este hermano creo que ha cometido un error invitándolo o apoyándose en él. Uno tiene que saber distinguir. Y por eso es un tema un poco complicado. Porque claro, no te esperarías que una persona de estas te venga a mentir. Ustedes no esperarían, y que Dios me guarde, ¿no? Pero no esperarían que yo aquí les suelte una mentira. ¿Me explico? Es complicado, por eso de las cosas que yo más lamento profundamente es la pérdida de la confianza. Y bueno, a veces me toca sobrellevar mucho porque, claro, la gente desconfía. Es como se vienen demasiado desconfiados de otros lugares cuando llegan aquí, pues es normal que no confíen.
Pero es ahí donde les tengo que decir, oye, dame la oportunidad precisamente, déjame poder explicar, déjame poder desarrollar el tema, porque es que luego si es que no terminas de confiar, la cosa está complicada, porque la confianza es una cuestión fundamental y se construye. Así que repasemos. El ADN de las sectas contiene regularmente 4 verdades y una grandísima mentira. Tiene una etapa de negacionismo y conspiración y una etapa final que es la más severa, que es digamos, el encapsulamiento o ¿cómo se dice? Enclaustramiento. O sea, cuando se encierran, ya ahí no tienes manera de acceder, ya simplemente no te aceptan, ya se cierran, se vuelve un grupo cerrado. Esto ya es lo máximo, ya esta es la etapa más avanzada como tal. ¿De acuerdo? Cuando se encierran, se van de retiro, vámonos de aquí y se instalan en un lugar, te invitan a dejar inexplicablemente tu casa, tu vida completa, etcétera. Y eso es la etapa posterior. Ya eso es cuando, mira, ahí no hay más. Entonces, retomemos lo que estábamos diciendo. Como estamos hablando de apostasía, habíamos dicho que en una etapa temprana era muy sencillo identificar la apostasía porque es que había una comunidad homogénea de creyentes en Mashiach. O sea, estaban los apóstoles, estaban las autoridades que ellos delegaban, etcétera, ¿ok? Y era muy fácil identificar. Pablo los menciona con nombre propio, Himeneo y Feleto, el otro y el otro. Mira, esos han apostatado. Entonces decía que un apóstata logra con su lenguaje, logra con sus métodos, con sus estrategias, crear una secta. Y con el tiempo, lamentablemente para nosotros, las sectas evolucionaron a formar religiones. Óigase bien, religiones. Y eso es lo que tenemos hoy. Por eso hoy es mucho más complicado, porque claro, ahora aparecen grupos grandes. ¿Ok? Ahora se ven gigantescos. Ahora tú dirías, va, esto no puede ser una apostasía. Claro que sí lo es. Entonces llegamos al tema de las religiones del mundo, las grandes religiones que ellos se siguen llamando cristianos. Pero claro, por ejemplo, con todo respeto, ¿no? Ya ustedes lo sabrán, la religión que más se caracteriza por los muñecos, por la idolatría, ellos se hacen llamar cristianos. O sea, y ellos, a ver, que tú no les vas ellos no piensan de otra manera, ellos creen que son cristianos, están seguros, no se lo plantean. ¿Por qué? Porque esto ha venido de siglos, esto ha sido vamos, una descomposición programática de siglos, de siglos, de siglos, y ellos no se perciben como que alguna vez fueron una secta. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿desde cuándo empezó la apostasía? Porque, por ejemplo, cuando leemos a veces las cartas de Tesalonicenses o hay mensajes un poco escatológicos, que la apostasía en los postreros tiempos y todo, oye, que la apostasía estaba empezando ahí, con los propios apóstoles, los que se salían, los que no se sujetaban a la autoridad de los apóstoles o a la doctrina del Evangelio. Fíjense ustedes, por ejemplo, había una secta cristiana, que suena raro decirlo, del siglo segundo y hasta el día de hoy por ahí creo que hay algunos empezando a reavivarla y se llamaban los ebionitas. ¿Ok? Fíjense ustedes, los ebionitas en su momento decían que solo el Evangelio de Mateo era el único texto válido de la vida de Jesús. Ellos negaban las cartas de Pablo y los demás evangelios. Óigase bien, voy a colocar el ejemplo ebionitas. Ebionitas. ¿Qué ha pasado? Pues resulta que la versión moderna de los ebionitas es este grupo, por ejemplo, de los que ahora andan detrás del Mateo Shem Tov, por ejemplo. Hay algunos que se han pegado porque se han tragado la historia, no saben o les han mentido con 4 verdades y luego no saben soltarse la quinta mentira, que es una mentira. Entonces se han traído la historia de que Mateo Shem Tov es un libro auténtico en hebreo. Por ahí salió también el señor Gordon diciendo que había encontrado por allí en el Vaticano. Es que a mí me disgusta mucho el lenguaje tramposo que utilizan. El señor Gordon decía que en el basurero del Vaticano había encontrado una hoja de Juan en hebreo y vaya mentira que se está soltando, pero claro,
Gusta mucho eso del Vaticano, esconder, eliminar, palabras que parece que las piensan bien, ¿sabes? Yo no tengo mente para eso. Sinceramente, no tengo mente para diseñar un lenguaje que esté dirigido a un objetivo. De eso les puedo decir, repito, que yo no tengo talento para eso. Pero esta gente a mí me sorprende que son expertos, ¿no? En buscarte las palabras, que pulsan las teclas correctas para obtener un objetivo específico que se han trazado. Entonces, claro, además de eso decir que es experto en hebreo o que ha estado con los rollos del Mar Muerto y todo, mira, esas son otras palabras clave que hoy en día también funcionan. Rollos del Mar Muerto, bíblico, no judaísmo rabínico, tal, eso ya te predispone. Así que muchísimo cuidado. Tú no te puedes fiar de las palabras que utilicen. Tienes que ir a los argumentos siempre. Estar probándolo todo, demostrándolo y sobre todo, fundamentalmente, el Evangelio es el que tiene que estar protegido. No se puede jamás soslayar la veracidad del Evangelio o la inspiración del Evangelio o la prevalencia que debe tener el Evangelio. Así que si una persona viene con cuestiones de, por ejemplo, de crítica textual, que en algún momento del futuro haremos algún conversatorio sobre esto para que ustedes estén enterados un poco, no se deje impresionar. ¿Sabes? Tómense el tiempo, pero no caigamos en esto de que, bueno, ya lo dijo tal persona que es PhD, es doctor, como ha pasado con el señor este que es aquí de España, Piñeras, por ejemplo, que está. A mí me sorprende, sinceramente, y protesto públicamente sobre esto, ¿no? Este señor que ni siquiera cree que Yehoshua sea Mashiach, le ha llamado un carpintero fracasado, por ejemplo, que dice que fueron los apóstoles los que se inventaron que él era el Mesías o Dios o cosas por estilo. Yo no entiendo cómo en un escenario de creyentes, de gente que se diga creyente, inviten a este señor. Lo invitan y le hacen publicidad y le sacan todos los títulos y todos los cartones. ¿Para qué? Para que te digan en la cara que tú eres un tonto porque has creído en un cuento. No hay derecho a eso. Pero, ¿sabes? No lo entiendo. Lo llevan en seminarios, lo invitan a conversatorios, le hacen entrevistas y todo por estilo, y además le pagan. O sea, me hace recordar esto a un meme que sacaron acerca de los grandes asesinos de las películas de Hollywood, y mostraban a varios de ellos y al final sale el payaso de McDonald's diciendo, y a mí me pagan porque los mate. Una cosa así. Así parece, ¿sabes? Entonces este señor le pagan, lo publicitan, le compran sus libros y todo, y te dicen en tu cara que él no es el Mesías y que no es Dios. ¿Ya? Así. Y lo aplauden y lo reciben. A eso se refiere el apóstol Pablo, ¿sabes? Cuando viene alguno de estos, bien lo ultrajan y bien lo toleráis. Pero a nosotros, decía Pablo, ¿no? Oye, a nosotros sí que nos pisotean y nos ningunean y de todo. Eso es una cosa impresionante. Pero esa es la tragedia que tiene que ocurrir para que se haga manifiesto quién es quién, ¿sabes? Pero por eso se lo estoy advirtiendo desde ahora para que lo tengan clarísimo, porque esto, vamos, esto es información general. Esto cada uno debe estar enterado de cómo fluye esto. Entonces, volviendo al tema de las religiones, así pasa también con todos los grupos cristianos que han surgido históricamente luego de la Reforma Protestante. Entonces, ¿qué es esto? Esto, el cristianismo protestante en su momento fue una apostasía del catolicismo, porque es que Lutero, como quiera que se cuente la historia, lo que quedó fue impresionado con lo que vio en Roma y protestó, pidió, solicitó una reforma, pero él nunca pensó en volver a reencontrarse con la verdad del Evangelio, no cuestionó otras cosas. Ahora, dejándole un banco de beneficio de la duda, supongamos, he dicho también que, por ejemplo, ¿qué tal que tal vez, en algún momento si hubiesen vivido un poco más, de pronto se hubiesen dado cuenta de las cosas en las que estaban equivocados? Puede ser. Así que eso también hay que tenerlo presente y lo digo con moderación. Oye, ve tú a saber si de pronto al año siguiente, antes de, supongamos que hubiera vivido un poco más, tal vez se hubieran dado cuenta. Así que no lo vamos a paliar como tan duro, como para ser un poco modesto, ¿no? Un poco
flexible, pero que no podemos negar que, por ejemplo, Lutero escribió en contra del pueblo judío y no porque, digamos, el lenguaje es lo criticable, ¿no? El lenguaje utilizado, el odio que sembró, porque, a ver, ya puedes simplemente decir que todo aquel que no confiese que Yahushua es el Mashiach va a morir sin heredar la vida eterna, ¿ok? Porque es lo que dice el Evangelio, pero no por eso vas a venir a fomentar el odio contra los ateos, contra los judíos ortodoxos, contra los musulmanes, etcétera, etcétera. Son dos cosas distintas. Uno puede decir una cuestión, repito, el Evangelio sin fomentar el odio, que eso es otra cosa, fomentar el odio. Como ha pasado con un personaje también que de aquí de España, que tal vez se lo encuentren por allí, que bueno, se ha puesto a hablar calumnias de nosotros, a decir que los mesiánicos y los raíces hebreas estamos en maldición, que hemos apostatado, que somos judaizantes y de todo. Bueno, no sé, este señor tendrá que pedirle perdón a Dios por lo que ha hecho, ¿no? Ni siquiera a mí o a nosotros, pero que sepa, si se llega a enterar, y ya se lo he dicho en su canal, le he comentado, que sepa que está cometiendo un pecado porque está regando odio basándose en lo que él ha percibido y creando una generalidad, porque es que no dice algunos, no dice varios, sino dice todos, este movimiento. Y está utilizando un discurso de odio. Eso es impresionante y hay que ponerle mucho freno a esto, ¿no? Entonces, volviendo al tema ya para cerrar, por eso es que hoy las personas que pertenecen o se les enseña a pertenecer a una religión, no lo van a cuestionar. Por eso hay que tener paciencia, ¿no? Pero no por eso la paciencia va a significar, digamos, complicidad o tolerancia o decir, bueno, sí, vale, tienes razón y ahí con la hipocresía, decir, hombre, en esto, a ver, te digo que no estamos de acuerdo como mínimo y decirle, creo que estás equivocado por esto y por esto tratar de demostrárselo, pero sin llegar, repito, jamás a la ofensa, jamás lleguemos al argumento de atacar a la persona. Y esto nos tenemos que cuidar muchísimo. Yo el primero, porque claro, a veces somos muy fugaces al lanzar adjetivos. Mira, esto es un tonto, esto es un bruto, esto es... Eso, muchísimo cuidado. Hay que ponerse freno en la boca y tratar siempre de desmentir el argumento y no a la persona. Eso es una regla que muchos lo saben a veces, pero a veces se nos olvida. Bien, vamos a contestar en el chat. Me dice, Piñero no cree en Yehoshua. No, no, no. Él habla de Jesús, como este señor también que ha tenido, la ha encontrado exactamente Mario Sabán, por ejemplo, que ha escrito ya como 3, 4 libros sobre Jesús, pero él no cree en Jesús. Claro, el problema con estas personas que son afamadas, que son divulgadas, que son invitadas en círculos de creyentes, es que luego lo que digan es casi autoritativo, o sea, casi incuestionable. Óigase bien que esto es peligroso, ¿ok? Me habían preguntado por acá que si las sectas del judaísmo eran apostasía. No exactamente, pero es una muy buena pregunta, porque claro, justamente en el siglo primero no habría una religión, digamos un sistema de creencia, no voy a decir religión, no había un sistema de creencia homogéneo. Digamos que esa homogeneidad llegó hasta la época de Esdras Nehemías, bíblicamente hablando, ¿no? Luego viene un periodo bastante desconocido, pero bueno, se documenta que existió una tal cosa llamada la Gran Asamblea, pero ya luego viene la invasión de los griegos seleucidas y parece que esto impactó considerablemente esa homogeneidad, de tal manera que al partirse ese jarrón, quedaron pedazos regados en la época hasmonea, por ejemplo, cuando ya estamos hablando del siglo segundo antes de Cristo y el siglo primero antes de Cristo, ya es muy difícil porque, claro, cada grupo conservó en su costado, en su extremo, algo de lo que hacía parte del todo. Pero cada uno luego de su pedacito le fue agregando cosas. Entonces, claro, así es como llegamos al siglo primero. Entonces, hay que decir que desde la perspectiva de los apóstoles de la fe de Mashiach, sí son sectas. ¿Ok? Ojo, desde la perspectiva con relación al grupo de creyentes de Mashiach,
a los que han recibido Ruach HaKodesh, sí que empezaban a verse como sectas. Claro, ahí sí. Pero antes de venir Mashiach, era un poco más difícil, porque claro, ¿cómo sabías tú quién tenía la autoridad para decir que era la verdad? Es un poco complicado, no sé si me hago entender. Les invito a que me digan si se entiende o no se entiende. Hay dos etapas, antes de venir Mashiach y después de venir Mashiach. Antes de venir Mashiach era muy difícil saber quién estaba más cerca de la verdad o quién tenía autoridad para decir, oye, tú no, y tú no, y tú no. ¿Quién nos mostró eso? Mashiach. Mashiach sí estuvo aquí y fue la autoridad para decir, estás bien, estás mal, tú estás bien, tú estás mal, corrige esto, corrige aquello. Entonces, claro, cuando se forma la comunidad de los creyentes que han recibido la autoridad de Ruach HaKodesh, ahí sí que podíamos ver, claro, que algunos que insistían, por ejemplo, como los judaizantes, en que se tenían que circuncidar porque si no, no eran salvos, ¿cómo le llamaron a eso? Herejía. Espera un segundo, eso ya aquí no va, ¿eh? Esto es herejía. Pretender decir que si no se circuncida son salvos, mira, herejía. Corrígete eso porque si no vamos mal. Claro, aquel que no concordó, no aceptó la autoridad de los apóstoles, apostató y formó una secta. Y entonces ve tú a saber si de pronto existieron fariseos mesiánicos renovados, fariseos mesiánicos reformados, saduceos mesiánicos reformados, y así, ve tú a saber cualquier nombre que se hayan puesto. Pero ya les decía que se llegó a conocer, por ejemplo, en el siglo segundo, el tema de la secta de los ebionitas, que curiosamente esta secta estuvo basada en sus criterios. Por ejemplo, que la mayoría de las sectas cristianas que surgieron fue las que atacaron la deidad del Mesías. Es que esto es impresionante y eso está pasando hoy. Es que como dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Se está repitiendo la historia. Hoy en día, la mayoría de grupos que están pululando por allí, bueno, se están apilando. He tratado de hacer una especie de compilación, ¿no? Hay quienes abrazan mucho al judaísmo rabínico, por ejemplo, y no cuestionan las cosas del judaísmo rabínico y bueno, se van por allí. Hay quienes se van al extremo de decir, no, lo rabínico no sirve, vamos a inventar una cosa nueva, esto es lo bíblico, y con la etiqueta de lo bíblico luego se forma una secta también, que cada quien cree que lo suyo es lo bíblico, ¿no? Luego hay otros que de pronto siguen siendo de base cristiana, pero han ido cautelosamente tomando alguno que otro elemento bíblico, hebraico, así por decir de alguna manera. Bueno, y vete a saber luego que otras cosas. Otro de los puntos que han suscitado divisiones o polarizaciones ha sido, por ejemplo, el tema del calendario. Y a ver, yo lo he dicho, oficialmente y desde el punto de vista histórico, astronómico, matemático y de todo, existen dos calendarios hebreos o dos calendarios, bueno, si le queremos decir bíblico, pues no lo sé hasta qué punto sea lo exacto, pero vamos a decir que bíblico. Pero esto de venir a inventarse nuevos calendarios, porque es que a mí no me pareció, y es que yo opino que, y es que me voy ahora al libro de Enoch y saco mis propias cuentas, y es que aquí pone, y saco e ignoro todo lo que milenariamente se ha hecho, repito, con cálculos astronómicos y todo, hombre, eso es un poco complicado. Eso es un poco complicado, por no decir preocupante. Entonces, esto hay que recalcarlo porque también se suscita por eso una división y ya luego la división termina siendo otra religión, porque es que es muy complicado cuando una persona no se somete al escrutinio, no se somete a la demostración, a la discusión y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Eso es muy complicado porque, claro, te lo venden como una verdad absoluta y téngale, no me gustaría decirlo, ¿no? Pero pongo una alerta amarilla por lo pronto, cuando de pronto lo que ustedes escuchen es que esto es lo bíblico, esto es lo bíblico. Oye, mucho énfasis en esto parece que te está diciendo que si no estás de acuerdo, tú no eres el bíblico y tú estás mal. Eso se llama falacia de autoridad. ¿Por qué dices que eso es lo bíblico? Demuéstramelo. No, no solo vengas a decir cosas que luego
no puedas demostrar o que me las quieras poner a la fuerza. Es un poco complicado esto, ¿no? Así que muchísima atención con esta parte. Entonces, ya para concluir, por eso es que hoy las religiones no se plantean estar equivocadas. Cada uno está allí encerrado en lo suyo y esto lo que hace es debilitar el intelecto también. Porque claro, si tú no estás constantemente revisando lo que crees, yo lo hago, ¿eh? Créame que yo lo hago. Y en ejercicio con mi esposa también lo hacemos y estamos constantemente revisando. Por eso ustedes se han dado cuenta que he emitido correcciones de cosas y ahora soy un poco más cauteloso cuando veo que de pronto puede haber otra cuestión. En otras soy bastante categórico y muy firme en lo que digo, pero créame que siempre hay que estarse revisando. No dar por sentado que, bueno, esto yo lo dije y ya esto no cambiará jamás. Eso tenemos que hacerlo, pero ojo, en la medida razonable de las cosas. ¿Ok? Que se ha demostrado, que se ha hablado que no hay más por el momento. Bueno, eso es lo que hay por el momento. No se puede agregar otra cosa o venir a poner en duda lo que hasta ahora ha sido. Y eso digo, por ejemplo, yo por muchos años cuando observé o me guié por el calendario rabínico, bueno, era porque no había otra cosa. ¿Sabes? No había otra cosa. La limitación de la información, de los medios, de la constatación, al no haber una prueba tan fehaciente y tan contundente, hombre, yo me quedaba en lo que había oficialmente, ¿sabes? Pero ya luego, cuando fluyó un poco más la información, pude hacer otras pesquisas, constatar otras cosas, hombre, ya hice un criterio objetivo, decir, vale, que no es mi opinión lo que está valiendo aquí, es que esto tiene un soporte. Lo mismo pasó con el tema de la deidad del Mesías. Cuando fui, digamos, inicié la demostración desde el Evangelio de Marcos, bueno, había muchas voces diciendo un montón de cosas y todo el día, hasta el día de hoy todavía hay algunos que de pronto hablan de dos, algunos hablan de tres y todo. Y claro, he estado sosteniendo esta tesis durante muchísimos años ya, ya van casi 4 años quizás, y créame que reviso y reviso y cada vez encuentro más elementos favorables, digamos que en contra, no he encontrado en contra, porque de eso se trata cuando revisamos los pasajes, escudriñamos, etcétera. Pero malo es cuando uno se pone el anteojo y solo te cabe aquí lo que quieres ver. Eso es muy complicado. Bien, y todo esto lo empezamos a hablar porque hemos tocado el mandamiento de la ciudad apóstata, ¿ok? Para retomar el tema. Por eso dice el mandamiento número 23 que tenemos prohibido edificar la ciudad que ha incurrido en apostasía. Por eso hemos explicado y este título se lo voy a poner de recordatorio. La clase de hoy le vamos a titular acerca de la apostasía, ¿ok? Para que ya lo llevemos claro. Entonces, en resumen, hemos visto que la apostasía empezó desde el momento en que se abandonó la autoridad de los apóstoles y del Evangelio. Y eso sirve para hoy. Hoy el Evangelio tiene que ser la autoridad máxima. No puede venir ningún erudito, ningún rabino, ningún sabio con Torah y con hebreo a venir a pasar por encima del Evangelio. No se puede. Por eso hay que estudiar profundamente el Evangelio, con mucho detalle, con mucho interés, porque es lo que se ve venir ahora. Todo el mundo ahora muy erudito en hebreo, muy erudito en judaísmo, en historia, geografía, pero poco evangelio, muy poco evangelio. Y parece que el evangelio queda luego como cosa pequeña, como, bueno, eso es cristiano. Una cosa así. Parece que a veces se alcanza a respirar esto. Entonces tenemos prohibido edificar una ciudad apóstata. Si prescindimos la palabra ciudad, porque evidentemente nosotros no vamos a ser capaces de construir una ciudad, nos quedamos entonces con la palabra apostasía. Tenemos prohibido reedificar la apostasía. Está prohibido y hoy muchos, sin darse cuenta, lo están haciendo. Sigue muchísimo cuidado, mucha pericia con esto. Ahí lo dice Deuteronomio 13:17. ¿Ves? Ahí está Tel Olam Lotivvaneot. Dice, y esta ciudad será una pila, una montaña Olam, es decir, de tiempo indefinido. Lotivvaneot no será edificada otra vez.
no será edificada otra vez. Esto como una gran reprensión y testimonio de lo que causa la apostasía. Ahora, es interesante tener presente, que ya lo hemos hablado y es un tema que está pendiente todavía, lo que sería un protocolo, pero que no se podría aplicar de regla general, ¿no? Porque cualquiera preguntaría, bueno, ¿y si una persona apostata podrá regresar? Es una pregunta difícil. No me atrevería a responderla ahora. Eso solamente si Dios así lo favorece, claro está, ¿no? Pero que luego nos tendríamos que preguntar cuáles son los frutos y cuál es el procedimiento para recibir a alguien que ha apostatado, si es que regresa, por ejemplo. Esto es muy fuerte. Eso es un tema que da para mucho, pero no lo vamos a desarrollar hoy, ¿ok? Bien, vamos a la mitzvah 24. Es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de que no usemos ni disfrutemos cualquier cosa de lo que haya sido ingresado de una ciudad apóstata. Y es lo que dice Deuteronomio 13:18. Vamos a leerlo una vez más aquí del capítulo 13, que ya habíamos pasado por ahí. En el 18 dice lo siguiente. Dice, no se pegará en tu mano nada, minha herem. Acuérdese que la palabra herem es lo que no se puede tocar, sea porque es muy santo o sea porque está, como en este caso, prohibido por la apostasía, porque ha sido partícipe de la apostasía o de bueno, de lo que se llama incompatibilidad con la santidad, ¿no? Tum'ah. Dice, no se pegará nada en tu mano del jerem. Dice, lema an yashuf Hashem meharon apo, benatan lecha rahamim berihamecha beirbeja kaasher nishba laboteja. Dice, esto con el propósito, digamos, de que Hashem, para que Hashem se vuelva del ardor de su nariz, del calor de su nariz, tienes que obedecer esto. O sea que Hashem encenderá su fuego de repudio contra la apostasía. Si tú te quedas con algo, hasta allá arderá su fuego, arderá su reprensión, su repudio. Pero si tú obedeces y no se te pega nada, entonces Hashem ya respira y no te implica a ti, ¿no? Dice, y te dé entonces Rahamim, y tenga Rahamim por ti y te haga abundar tal como ha jurado a tus padres. O sea que es importante, digamos, este mandamiento que tiene una advertencia bastante fuerte, ¿no? Y ya para ir cerrando, vamos a la mitzvah número 25. Dice a continuación, es la advertencia por la cual se nos ha advertido de que no agreguemos nada de lo que pertenece a la Avodah Zará a nuestro tesoro, sino que nos alejemos de ello, de sus casas y de todo lo que se relacione con esa ciudad o con lo que sea la Avodah Zará. Y ahí lo que dice el Deuteronomio 7:26, que tiene relación en parte con lo que ya hablábamos al principio, pero vamos a leerlo. 7:26 dice así, Velota vi toeva el beiteja, no meterás toeva, abominación en tu casa. ¿De acuerdo? Oye, que sea, digamos, estás de casualidad en la India, se destruye un edificio y pasas por ahí, te encuentras una pieza de oro de un ídolo de allí y te lo traes para la casa. No puede ser. ¿Se acuerdan que esto pasó con Acán y sus hijos, no? Fueron a Jericó, Jericó fue invadida y todo, la ciudad fue declarada Jerem, y esto es muy importante, porque no todas las ciudades que fueron conquistadas fueron declaradas Jerem. O sea, vemos que luego la siguiente ciudad que fue ahí sí pudieron tomar del botín. En cambio, no de Jericó. Y estas son cuestiones que Dios ponía simplemente para mostrar el respeto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vino Acán y sacó un lingote babilónico. Fíjate tú que no era ni un ídolo. Era un lingote babilónico, perdón, y un manto babilónico. Claro, eso es Jerem. Él tenía que saber que eso era basura prácticamente. Así que no podía sacar de esos tesoros y meterlos en su casa. Y esto está ordenado en la Torá. Por eso, cuando Acán cometió ese delito, es que no hubo otra respuesta que la muerte. Yo, confiesa, hijo, tu pecado y muere. Claro,
porque es que ya estaba advertidísimo en la Torá, no se te pegará en tu mano nada de lo que esté allí, no meterás en tu casa, es que parece que lo hizo al calco, ¿eh? Parece que lo hizo al calco justamente a Can, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto, efectivamente, y por esa mismísima razón fue que Josué expresó esta sentencia contra Jericó, y aquí quiero precisar algo también, porque claro, nos sorprende que Jesús en el Nuevo Testamento va a Jericó. Entonces cualquiera diría, vaya, que yo me lo he preguntado también, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan edificado de nuevo a Jericó? Si Jericó recibió una execración, es decir, un juramento de parte de Josué de que cualquiera que la edificara sería muerto también y todo esto, ¿no? Pero claro, aquí hay que decir que la Jericó de la época de Jesús es una Jericó distinta a esa ciudad bíblica, ¿ok? Que lo extraño en todo caso es que le hayan puesto el nombre, ¿de acuerdo? Que eso no debe pasar porque me parece que es una falta de respeto en todo caso. Así, pero que es diferente la localidad, ¿ok? Entonces, mira lo que dice a continuación. No meterás abominación en tu casa para que tú seas jerem como eso. ¿De acuerdo? Mira, dice, para que tú seas luego jerem como eso. ¿Y qué te dice? Shaketz shaktzenu vetaev tetavenu. Lo tendrás como cosa sheketz, que es abominable, y lo tendrás como, bueno, la palabra sheketz, por ejemplo, se utiliza en Levítico para cuando se describe a los animales que son roedores y lagartos y reptiles, por ejemplo. Esos son sheketz. Entonces los tendrás por sheketz, como si se tratara de esos animales, y le tendrás por cosa abominable, porque es jerem, cosa que no se puede tocar. Ahora, de cara al Evangelio, fíjense ustedes, de cara al Evangelio, ¿a qué se parece esto? Esto se parece a cuando dice una de las cartas de Juan, al tal no le digáis bienvenido, con el tal ni aun comáis. No puedes tener comunión con una persona que ha renegado de Yehoshua o que ha apostatado de la emuná. No, no hay amistad. ¿Qué amistad tiene Mashiach con Blial? No puede ser, amigo. Ahora, si esto alguno me preguntaría, oye, ¿le podría hablar? Hombre, yo hombre, saludo tal vez, ¿no? Una conversación casual, pero esto de amistad es una cosa muy fuerte. A ver, me explico. Porque si no sería necesario salir del mundo. Lo que te quiero decir es que amistad, lo que se llama amistad, sociedad, que es comunión, tener cosas en común, compartir como si nada, lo veo bastante complicado. Saludo, distancia, tú allá, yo acá, así, que hubo, tal, pero no ese tipo de comunión, porque es que no puede ser. Como pastores que reciben dinero sucio, según ellos lo santifican para el Señor. Hombre, eso es una abominación. Dinero en narcotráfico, eso me lo encontré yo alguna vez cuando estaba trabajando en un sitio, ¿no? Y claro, surgió el tema, la discusión o el tema, y entonces esto vamos a santificar. No somos nadie, no tenemos la autoridad de santificar nada. He escuchado a Jesús Adrián Romero decir esto, a alguno que otro pastor dice, va a santificarlo. No puedes. Es que lo que está santificado por la palabra de Dios, no la palabra de tu boca. Pero es que aquí en qué momento se corrió la teja como para pensar que es la palabra que sale de tu boca la que santifica cosas. Es la palabra de Dios. Lo dice claramente por allí en esa cita que tanto suelen sacar en Timoteo, creo que es, ¿no? Cuando dice por la palabra de Dios y la oración. Cuando dice la oración es la acción de gracias, pero la gente no sé cómo lee. Ah, es por la palabra que queda santificado. Omiten de una manera, vamos, impresionante, que dice la palabra de Dios. Oye, que no es tu palabra, que no es que a ti te parezca, que es que tú quieras. Es la palabra de Dios lo que santifica. Lo que Dios ha hecho santo, no lo puedes llamar tú de otra manera. Del mismo modo, lo que Dios ha declarado que no es compatible, no lo puedes tú llamar de otra manera. Porque si no, ¿a qué estamos? ¿A qué nos atenemos? Al criterio personal y subjetivo de cada uno. Es que ahí no va a haber comunión jamás. No va a haber manera si cada uno está opinando de una manera distinta.
Así que bueno, Javerín, hemos terminado aquí por el día de hoy. Hemos quedado en la mitzvah número 25. Bueno, avanzamos 5, no hay problema, pero creo que hemos aprovechado el tiempo, bueno, para hablar un poco de este tema de la apostasía, que hay que estar con las lámparas bien encendidas, hay que tener mucho el filtro bien afinado para que estas cosas no nos vengan a dar tres vueltas y a dejarnos mareados. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta en el chat o bueno, parece que no. Espero que haya quedado todo claro, Javerim. Gracias a todos y que tengan Shabbat Shalom. Nos vemos en una próxima. Leitraot. Hag Sameach.